Aló, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos mis hermanos que se hacen presente, como cada Shabbat, a la cita que tenemos con el estudio de la Torá. Bueno, esta semana nos corresponde estudiar un libro nuevo llamado Bamidbar, que lo conocemos comúnmente como el libro de números. La parashat de esta semana tiene el mismo título, Bamidbar, que quiere decir en el desierto. Y lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de desierto es que es un lugar de prueba, es un lugar de soledad, es un lugar de desolación incluso. Y así se va a manifestar este lugar cuando nuestras propias acciones nos han llevado hasta ahí. Me doy a entender con esto. Muchas veces nosotros mismos nos dirigimos al desierto sin tener la dirección del Eterno. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel sale de la esclavitud que tenían en Egipto, pero Dios los conduce por el desierto para que ellos sean preparados para recibir la herencia o el regalo más maravilloso que el ser humano pudo haber recibido, que es la Torah. Entonces, el recorrido que ellos tuvieron, que corresponde a 49 días, que hoy nosotros le llamamos también la cuenta del Homer, que es la antesala a la fiesta de Shavuot. Estos 49 días Dios se encarga de prepararlos. Dios se encarga de enseñarles también a ellos a trabajar en equipos, a trabajar la tolerancia, a trabajar en actividades que los conlleven al amor, que es el tiempo de preparación, de crear la vasija apta para recibir este regalo. Entonces, el desierto no es un lugar malo cuando sé y tengo la conciencia que Dios es el que me ha llevado hacia ese lugar para poderme bendecir después del periodo de prueba. En el desierto, el pueblo de Israel tuvo provisión. El pueblo de Israel comió carne, tuvo agua de un arroyo. El pueblo de Israel recibió maná. En el desierto, tú puedes recibir provisión del cielo. Sé que estoy en ese lugar por dirección del Eterno, porque hay un plan que Dios tiene conmigo, entonces sé que no va a ser una situación equivocada o una situación de negatividad o mala. Sé que es un tiempo de preparación donde mis clipos tienen que ser derribadas, donde mi carácter tiene que ser formado. Si mi carácter en el desierto no es formado, no puedo estar apto para recibir también la bendición que el Eterno me tiene para mí. Y no solamente puede ser la Torá, puede ser un negocio, puede ser un proyecto. En el desierto, Dios te va a preparar, te va a cambiar la mentalidad para que tengas la mente adecuada para el proyecto, la bendición que Él tiene para ti. Muchas veces en el desierto Dios habló con Moshe, le dio instrucciones. En el desierto, aunque significa soledad, para nosotros no significa aquello, porque en el desierto Dios te puede hablar. Fue en el mismo desierto donde Dios le entregó la Torá al pueblo de Israel. Entonces el desierto no es un lugar malo, no es un lugar de carácter de soledad. Es un lugar donde sé que estoy pasando una situación de preparación, pero Akadosh Baruj Hu está a mi lado. Entonces, si tenemos esa conciencia, damos gracias a Dios por el desierto que estamos teniendo, porque estamos en la dirección correcta, rumbo a recibir la Torá y rumbo también a entrar a un lugar de dimensión espiritual. En este caso, el pueblo de Israel tenía que entrar también a conquistar la tierra prometida. Tu tierra prometida, tu proyecto, tu negocio, tu bendición, tu ministerio, lo que tú anhelas está al final del periodo de transcurso del desierto. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos cuenta la parashá de esta semana? Lo siguiente. Vamos a leer en Bamidbar 1, verso 2. Dice lo siguiente. Dios, Akadosh Baruj Hu, le dice a Moshe lo siguiente. Toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por su familia, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los nombres de todos los varones individualmente. Esta no es la primera vez que Dios manda contar al pueblo de Israel. Los mandó a contar antes de salir de Egipto, después que el pueblo de Israel comete el pecado de levantar un becerro de oro, nuevamente los vuelve a contar. Y esa contabilidad lo hace por medio de medio shekel.
Cada joven de 20 años hacia arriba tenía que traer un medio cheque. No fue ni más ni menos, sino que Dios quería que el pueblo de Israel estuviera en igualdad de condiciones, que nadie se sintiera superior y nadie se sintiera también menospreciado o de menor valor. Entonces el cielo ocupó este censo para igualarlo. También, después de que el tabernáculo fue construido, nuevamente los manda a censar. Y no es que Dios necesite o no sepa cuántos habitantes hay en el desierto, sino que es una forma también de elevar las chispas de santidad del pueblo de Israel. También vemos lo siguiente en esta parashá, que aquí existe el reemplazo que Dios tenía con los primogénitos, y en vez de ocupar a ellos, ocupa a los levitas. Y en Bamidbar 3, verso 11, dice lo siguiente. Voy a leer la Torá Emet, que tiene comentarios incluidos, y dice lo siguiente. Como título dice, los levitas en reemplazo de los primogénitos. Hachel le habló a Moshe diciendo, en cuanto a mí, mira que de la comunidad israelita he separado para mi servicio a los levitas en lugar de todo primogénito. Primogénito es el que abre la matriz. Bueno, verso 13 dice, pues a mí me pertenecen todos los primogénitos, desde el día en que exterminé a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Entonces consagré para mí todos los primogénitos de Israel, tanto primogénitos humanos como los de animales. Ellos me pertenecen. Yo soy Hachem, dice. Ahora, como consecuencia del incidente con el becerro de oro, Hachem descartó a los primogénitos del pueblo y en su lugar tomó para su servicio a los levitas, que no participaron de aquel culto idólatra. Aquí hay un comentario de Rachi que nos dice lo siguiente, que los egipcios tenían como deidad a sus primogénitos. Nacía un hijo y para ello eran sagrados. También los primogénitos en la Torá y en Cábala nos habla y nos enseña también de que significa o representa la sabiduría. Sin embargo, el nivel idólatra que tenía el pueblo de Egipcio o el pueblo egipto era tan grande. Ellos idolatraban el agua, ellos idolatraban los animales, ellos idolatraban incluso a sus hijos. Entonces, por esta misma razón, Dios en cada oportunidad o con cada plaga que hacía, se mostraba superior a cada deidad del pueblo de Egipto. Cuando ellos adoraban el río Nilo, ¿qué hacía Kadosh Baruj Hu? Les maldecía el río Nilo, los volvía en sangre. Cada situación era superior a la de nuestro Dios. Cuando Aarón y Moisés tiraron sus varas, se convirtieron en serpientes. ¿Y qué hicieron los magos de Egipto? Ellos también tiraron sus varas, pero las varas de Moisés y Aarón se comieron las varas de estos magos egipcios. Entonces, en cada situación, Dios se representa o se deja ver de una forma mayor. Que no haya ninguna duda de que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Entonces, por esta misma situación de que el pueblo egipto idolatraba al primogénito, fue que Dios mandó una plaga donde exterminó a los primogénitos. Y de ahí en adelante Dios dice, voy a consagrar para mí el primogénito, le voy a darle un valor real. No lo vamos a idolatrar, pero van a ser importantes en el servicio o en el culto que tienen que realizar para mí. Entonces, de ahí en adelante, la intención del Eterno es contar con los primogénitos, contar y recibir también como ofrenda a los primogénitos de los animales. Pero sin embargo, cuando ellos salen y están rumbo al desierto, ellos levantan un becerro de oro. Y los primogénitos se prestaron también para que el pecado, ellos también contribuyeron con sus joyas, con su oro, con su dinero, y por esa razón Dios descartó el trabajo de los primogénitos. En primera instancia, Dios tenía preparado usar a los primogénitos, ocuparlos a ellos para trabajos de santidad y de elevación. Sin embargo, por su pecado, ¿Dios qué hace?
dice, voy a ocupar a los levitas, que no fueron los que participaron de aquel pecado. Qué importante es no participar del pecado que otras personas pueden hacer. Aunque el pecado lo hicieron o lo levantaron otras personas, los Rab, que eran magos, que eran personas infiltradas del pueblo de Israel, que ellos fueron los que incentivaron al pecado del becerro de oro, muchos participaron de aquel pecado, pero hubo un remanente que se apartó, que no quiso participar de aquella situación. ¿Qué es lo que nos enseña el Salmo 1? Me encanta este Teilín y dice lo siguiente: el salmista da unos consejos y dice que bienaventurado, dichoso, dice, bien bendecido aquel que no participa del consejo de malo. Y sabes que es importante hacer la separación, porque tú no sabes que en algún momento esa actitud de no participar de un consejo, de la dirección o de lo que otras personas están haciendo, eso te puede llevarte a ti en que en algún caso o en algún momento Dios te vea, Dios te considere para los trabajos espirituales que Él va a hacer. Esos trabajos de elevación, de elevar las almas también, de poderlas conducir hacia la luz del Eterno. Por eso no debemos de participar de los consejos de malos. El salmista decía lo siguiente: dichoso, bienaventurado aquel que no participa en los consejos de malos. Aquí lo tengo anotado. Dice el verso 2, sino que en la ley del Señor se deleita. ¿Qué quiere decir? Muchas veces esa ley que tenemos dentro de nosotros, esa conciencia, es la que nos lleva a nosotros muchas veces a rechazar esos consejos, rechazar la dirección de los malvados. Y en la ley, dice de Hachén, en la ley del Eterno está mi delicia, me deleito, estoy todo el día pensando espiritualidad, pensando en cómo hacer el bien, pensando en cómo agradarle al Creador. Y obviamente una forma de agradarle al Eterno no es participando de las cosas que producen muerte, que producen pecado o desconexión, sino que en la ley del Señor se deleita. Dice el Salmo 1, verso 2, y de día y de noche medita en ella. Tú puedes meditar de muchas formas. Esa ley está dentro de ti. Esa ley que te dice a ti que esto está equivocado. Cuando tú lees la Torá, tú estás meditando. Hay muchas formas de poder meditar. Orar, escanear las letras hebreas, también meditar los nombres de Dios, que también es una forma de meditación. Y eso te lleva a ti a conducirte y a elevarte de niveles espirituales. Y eso mismo te hace a ti separarte y no involucrarte con los consejos en la dirección de los malvados. Y como consecuencia de aquello, dice el salmista, serás como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto. Sus hojas no caen, dice. Jamás se marchita y todo lo que hace prosperará. Una de las causas por las cuales el hombre no prospera, y no estoy hablando solamente económicamente, porque cuando uno habla de prosperidad, lo primero que hacen los religiosos ya está hablando de economía, ya está hablando de dinero. Mira, la economía, el dinero es una energía también que nos debe de seguir, que siempre va a estar disponible para aquel que sabe meditar en la ley del Creador. Y no estoy hablando solamente de los 10 mandamientos, sino estoy hablando de esa conciencia interna, esa voz espiritual que tenemos dentro de nosotros, que nos lleva a nosotros a hacer lo correcto. Antes de que se entregara la Torá, antes que existiera también los 10 mandamientos, Abraham ya meditaba dentro de su corazón y buscaba cómo adorar, cómo conectarse con el Dios del mundo, con el Dios de la creación, con el Dios que creó el sol, que creó la luna, que creó los árboles, que mandaba lluvia. Y Abraham conectó con ese Dios y su ley interior lo llevó a él ser un hombre próspero. Y es lo que el salmista también nos está diciendo acá. El rey David nos dice que aquel que no participa del pecado, del consejo de los malos, será como un árbol plantado, que da su fruto en su tiempo. O sea, en cada momento que tú te dispongas a hacer lo adecuado, vas a tener como garantía que tu proyecto, tus bendiciones se concreten. Dice, serás como un árbol plantado.
y todo lo que haces prosperará. La prosperidad del hombre, ya sea en la área que sea, está condicionada a cómo yo me comporto, a cómo yo tomo la Torá, cómo yo tomo los consejos de la Torá. Si los tomo y no le doy el valor que corresponde, no estoy meditando en ella, no le estoy dando la importancia. Estos consejos que estamos dando a través de la parachá, a través de las clases, si tú las menosprecias y en vez de seguir los consejos que vienen del cielo, te distraes por consejos de malvados que te llevan a ti a la desconexión y después tú mismo te preguntas, ¿por qué no soy próspero? ¿Por qué no puedo salir de la dimensión física, natural? ¿Por qué no puedo tener una elevación en mi economía, en mi familia? ¿Por qué estoy en el mismo nivel? Y es esa la situación. Los levitas, ellos solamente dijeron, no vamos a participar de este pecado, no nos corresponde. Ellos se apartaron y el cielo estaba tomando en cuenta esa actitud. Y en el momento de que el cielo, que el Eterno buscó a alguien para poder ocuparlo para sus labores, ellos fueron los candidatos excelentes que el cielo tuvo y que el cielo pudo ocupar. ¿Por qué? Porque ellos no se contaminaron. Bueno, también nos dice lo siguiente. Sigamos leyendo. Nuevamente, vuelve el Eterno a hacer mención de esto en Bamidbar 3:44. Nuevamente el subtítulo de la Torá Emes dice lo siguiente: los levitas al servicio de Hashem, en reemplazo de los primogénitos. Hashem le habló a Moshe diciendo: toma a los levitas a cambio de todos los primogénitos israelitas, y los ganados de los levitas a cambio de los primogénitos de su ganado. Los levitas quedarán consagrados para mí, porque yo soy Hashem. El verso 46 dice lo siguiente: los 273 primogénitos que sobrepasaron el total de los levitas deberán ser redimidos. Los levitas debían ocupar el lugar de todos los primogénitos israelitas. Cada primogénito era rescatado por un levita, o sea que 22.000 levitas rescataban a 22.000 primogénitos. Pero habían 273 primogénitos excedentes, los cuales debían ser rescatados de otro modo. Me voy a dar a entender con esto. Dios le dice a Moisés: cada levita va a rescatar un primogénito. O sea, en otro caso, ¿qué quiere decir rescatar? Elevar. Hacer una reparación por aquellos. Como los primogénitos participaron del pecado del becerro de oro, Dios también ocupa a los levitas para poderlos elevar a ellos. Tratar de levantarlos también en el nivel espiritual. ¿Ok? Bueno, habían 22.000 primogénitos y se ocuparon 22.000 levitas para rescatar. ¿Qué quiere decir rescatar? Levantar su nivel espiritual. Que ellos queden fuera del sistema kármico o de la culpa de haber cometido el pecado del becerro de oro. Entonces, 22.000 levitas levantaron o rescataron el nivel de los 22.000 primogénitos. Pero habían 273 primogénitos que estaban excedentes. O sea, habían 22.273. Y estos 273 primogénitos tuvieron que ser rescatados de otra forma. Y Moshe, por dirección del Eterno, les dice que estos 273 primogénitos, para ser rescatados, para que no queden bajo un sistema kármico o un sistema de castigo, y para que el cielo los pudiera a ellos levantar y verlo de una forma santa también, ellos tuvieron que levantar su nivel. Y a través de esta situación, le dice el Eterno que ellos tienen que llevar 5 cheques a Aarón. Y a través de estos 5 cheques, ellos iban a ser rescatados. Ahora, ¿por qué Dios ocupa el cheque nuevamente con ellos? Por la siguiente razón. Aquí vamos a hablar de la reparación espiritual también. Y cómo Dios usa las situaciones que los llevaron a pecar
que muchas veces son las mismas que Dios utiliza para podernos levantar, para podernos rescatar. Y esto también lo he aprendido, que a veces nosotros hemos cometido pecados en algunas áreas y el universo nos vuelve a colocar en las mismas situaciones para elevarnos. Ese es el cheque el que nosotros ocupamos ahora para podernos elevar. ¿Ok? Entonces, en algún momento tú estuviste en una ciudad donde tu comportamiento no fue el adecuado. Hoy estás viviendo en otra parte y te elevaste. Hoy tu conciencia es diferente. Pero ¿qué hace el universo? En algún momento te puede volver a colocar en esa ciudad para que tu comportamiento ahora sea adecuado. Nuevamente ocupa la misma situación para elevarte, para que tú hagas tu tikkun. No solamente hacemos tikkun a través de reencarnaciones, sino que muchas veces el universo nos vuelve a poner con las mismas personas que tratamos mal y ahora tenemos que tratarlas bien. Muchas veces también te va a ocupar en situaciones que donde cometiste un pecado, una transgresión, el universo te coloca en esa situación para que ahora tu comportamiento sea adecuado, para que rectifiques aquello negativo que hiciste. Los primogénitos fueron rescatados por el comportamiento de los levitas, pero 273 no entraron o no alcanzaron a entrar en el número de los levitas. Entonces, ¿Dios qué hace? Les dice a ellos que para poder ser rescatados tienen que traer 5 cheques. El pecado del becerro de oro fue porque ellos dispusieron de su dinero, dispusieron del oro, de su riqueza, para contribuir a este pecado idolatrio. Van a llevar estos 5 cheques a Aarón para que él tome cargo junto a sus hijos y ellos sean rescatados. Aquí vamos a ver estos puntos. Primero, ¿por qué Dios les pide que lo lleve hacia Aarón? Porque Aarón también tenía que rectificar y ayudar en esta reparación. Cuando los Ererrat, estos magos egipcios, estos rebeldes que se involucraron en la salida de la esclavitud y se involucraron ahí entre medio de los israelitas, fueron los que incitaron también a esta rebelión. Ellos fueron las cabezas principales de levantar este becerro de oro. Entonces, cuando ellos comenzaron a levantar este becerro de oro, a pedir ofrendas para la idolatría, ¿qué pasó? Que hubo un hombre que se interpuso, que fue Hur. Hur también se llama. Y cuando estas personas vieron que este se estaba interponiendo, lo mataron. Entonces, Aarón, ¿qué dijo? Dijo, ¿cómo puede ser que la riqueza corrompa al ser humano? Entonces, debido a eso, y como ya comenzaron a matar a las personas, ya en este caso habían matado a Ur, Aarón toma el mando y dice, ya, si quieren hacer algo, si quieren levantar algo, traigan su dinero, traigan su oro, traigan sus joyas. Entonces se ve como que Aarón toma esta situación y él lo levanta, pero fue para apaciguar también la muerte o la matanza que podrían venir a provocar. Entonces crea el becerro de oro bajo el liderazgo en ese entonces de Aarón. Y esa misma situación ahora se ocupa para rectificar esa situación. Ahora, los primogénitos tienen que traer 5 cheques hacia Aarón, que fue el que tuvo la capacidad de hacer este becerro de oro. Dicen que cuando colocaron todo esto en una olla de fuego o ahí en el molde, automáticamente aparece un becerro. Eso es lo que relata el Midrash. Pero aquí vamos a ver esta situación. Entonces, por esa misma situación, ¿quién ocupó el oro, la riqueza para levantar el becerro de oro? Fue el mismo que ahora ocupa esta riqueza, pero para darle un buen uso. Por eso dije, a veces Dios nos va a poner en la misma situación para rectificar. Y por esa misma situación, los levitas tuvieron que traer estos 5 shekel y pasárselo a Aarón.
Ellos mismos anteriormente pasaron su dinero para levantar un becerro de oro, pero ahora lo están pasando para levantarse, para rescatar su alma, para elevarse ahora de conciencia. ¿Qué nos enseña la Torá? El Rebbe Nachman en sus comentarios dice que estos 5 shekels también corresponden a la venta que hicieron los hermanos cuando vendieron a Yosef. Entonces, ¿qué relación tiene Yosef con estos 5 shekels? 5 shekels quiere decir 20 piezas de plata, que fue la venta que se produjo por el valor de Yosef. Ahora, también estos 5 shekels nos enseña a rescatar y a elevar al primogénito. Entonces, la Torá del Rebbe Nachman dice lo siguiente, que el primogénito equivale o representa el conocimiento, la sabiduría, lo primero. Y también representa Da'at, que es el conocimiento de Dios. Y cuando Yosef es vendido, se apaga esta luz, este Da'at comienza a opacarse. Entonces, el traer estos 5 shekels delante de Aarón equivale a levantar también esta luz y a rectificarla. 5 shekels también representa la letra Hei, que tiene el valor de 5. Y también nos dicen los comentaristas que Hei fue la letra que Dios le da a Abraham para que él sea padre de multitudes. Se le pone esta extensión equivalente al 5. También nos vuelve a elevar. Por eso la importancia también de los 5 shekels. Uno puede decir, ¿y por qué ahora tengo que traer 5 shekels? Antiguamente, ¿qué significa esto? Aquí hay un tema de reparación con estos 5 shekels. También el Zohar dice lo siguiente, que cuando Dios creó al hombre, dice que los creó a imagen y semejanza de él. Después vuelve a repetir, a imagen de Dios los creó. Estuve escuchando la clase del maestro Albert Goldland y él nos comenta lo siguiente, y esto me encantó, por eso lo quiero compartir, que cuando Dios crea al hombre, los crea con 2 tipos de imagen. Uno dice que lo creó a imagen de Dios, varón y hembra, aludiendo a 2 caras, un lado femenino y un lado masculino, o las 2 almas que se veían de espaldas, pero también hace referencia a el hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho. Cuando dice la escritura, la Torá y la Cábala, que Dios creó al ser humano a imagen y a imagen de Dios los creó, creó un hemisferio derecho que tiene la capacidad de conectarse con el Creador, donde está el lado intuitivo, esa parte también que nos conecta con la profecía, que nos conecta con la espiritualidad. Ese es el lado del hemisferio derecho de nuestro cerebro. Por otro lado, tenemos el hemisferio izquierdo, que es donde ahí está lo racional, está lo lógico. Y cuando Adán peca, come del fruto del bien y del mal, este lado derecho que se conecta con el Creador, donde están los sentidos espirituales, se apaga, se pierde. De ahí en adelante, el hombre solamente regido por los 5 niveles de conciencia humana, por los 5 sentidos, al igual que los animales, el tacto, el oír, el olfatear, el gustar. Esos 5 sentidos fueron los que quedaron habilitados en Adán. Perdió los otros 5 sentidos espirituales, porque nosotros también tenemos sentidos espirituales que nos conectamos con ellos a través del hemisferio derecho. Esa visión espiritual, ese sentido espiritual, esa intuición, que fue lo que Adán pierde. De ahí en adelante, el hombre es regido por estos 5 sentidos. Por eso, en el tiempo de Noé, los hombres vivían bajo estos 5 sentidos. Se regían bajo el poder, bajo la autoridad, bajo los deseos de la carne solamente, ese deseo de querer recibir. También la generación de la Torre de Babel eran regidos bajo estos 5 sentidos. Ahora, ¿cómo nosotros elevamos estos 5 sentidos? Por eso Dios le da al pueblo de Israel esta ingeniería,
esta Torá, esta bendición, para que cuando nosotros desvelemos esta Torá, podamos nosotros recibir esta herencia, esta ingeniería que pueda despertar nuestros 5 sentidos espirituales. Por esa misma razón, Dios, ¿qué hace? Le pide al primogénito levantar o traer estos 5 shekels para rescatar su alma, elevarse. Hoy en día el hombre tiene la capacidad de levantar su hemisferio derecho a través de la conexión con el Creador. Y esa conexión nos la da la Cábala, esa conexión nos la da la Torá. La Torá es la que nos enseña cómo pensar ahora, cómo trabajar no solamente con el lado izquierdo, el lado racional, sino también a trabajar la parte espiritual. Y eso es lo que nos enseña la espiritualidad. Por eso no es casualidad de que Dios le dijera a los primogénitos restantes, traigan ustedes 5 shekels. Con eso ustedes van a rescatar su alma. Ahora se van a conectar con lo que Adán perdió. Nuevamente nosotros, ¿cómo nos conectamos ahora? A través de la Torá. A través de esta bendición que vamos a recibir ahora, que es la fiesta de Shavuot, donde vamos a recibir este portal energético, este portal espiritual. Aquí, en este portal, vamos a recibir esta ingeniería, donde vamos a elevarnos a un nivel de conciencia superior. El hombre ha evolucionado. El hombre ya no es solamente los deseos de la carne, los deseos de querer poder. También el hombre sabe sentir. El hombre también se ha conectado con el lado derecho. Hay una guerra en estos 2 hemisferios. Lo racional, lo que te hace a ti, no mirar, no buscar la espiritualidad, procesarlo todo, y muchas veces es ese lado el que te hace apartarte del eterno, que fue lo que los Rab, estos malvados, estos magos hicieron. Solamente se regían por el lado izquierdo del cerebro. Y ellos fueron los que levantaron este becerro de oro. Sin embargo, ¿Dios qué hace? Les entrega la Torá al pueblo de Israel para que ellos puedan conectarse con el lado derecho, que ellos no solamente sean racionales, sino que ellos puedan conectarse con la espiritualidad, con un nivel superior. Y ese es el trabajo que hace la espiritualidad. Y ese es el trabajo que hace la Torá también en nosotros, de elevarnos de conciencia. No solamente ser hombres como los animales. Un animal no se pregunta si existe o no existe Dios. Y eso es la naturaleza del hombre, que solamente piensa con el lado izquierdo. Muchas veces se olvida del Creador. Pasa situaciones y ni aún las mismas situaciones negativas lo llevan a pensar o a buscar al Eterno. Pero cuando nosotros recibimos el consejo de la Torá, la dirección de la Torá, y podemos develar los secretos que están ahí, nuestro lado derecho se activa. Nuestro lado derecho se conecta con los secretos del cielo y nuestro caminar empieza a ser de luz. Y Dios puede hacer lo mismo que hizo con nosotros, que fue lo que hizo con los levitas. Nos puede ocupar a nosotros para rescatar estas almas que están en tiniebla. Estas almas que están con su luz, con su chispa apagada, que solamente piensan con el lado izquierdo. Hoy, así como Dios ocupó a los levitas para rescatar a los primogénitos, Dios nos puede ocupar a nosotros, para rescatar a aquellas almas que están en oscuridad. ¿Y cómo las podemos rescatar? Activando nosotros el lado derecho, activando nosotros esa intimidad con el Eterno, activando nosotros también esa elevación de conciencia, mirar también de una forma espiritual, oír también de una forma espiritual, caminar de una forma espiritual y apartarnos de los consejos de los malvados. Una persona que ha activado su conciencia, que ha activado su lado derecho, no sigue los consejos de los malvados, se aparta de la iniquidad, se aparta como lo dijo el salmista David. Bienaventurado, dichoso aquel que no sigue el consejo de malo, y todo lo que hace prosperará. Este es un tremendo secreto para nuestras vidas de hoy. ¿Quieres ser prosperado? Medita en la ley. ¿Y qué es meditar? Activar tu lado derecho. Actívalo. Elévate. Y aquellas personas que necesitan ser elevadas van a ser rescatadas por tu comportamiento,
por tu forma también de ver la espiritualidad. Tú le vas a hablar con amor a ellos, tú le vas a hablarle del Creador. Ellos van a ver en ti un comportamiento diferente y en ese momento que ellos lo vean, su vida puede ser despertada, su lado derecho del cerebro puede ser activado y de ahí comienza el trabajo espiritual. Por eso Dios nos dejó esta Torá, nos dejó esta herramienta para recuperar lo que Adán perdió. Adán perdió la conciencia Mashiach. Adán perdió la conciencia Aleph, esa conciencia que lo conectaba al mundo espiritual. Hoy tenemos la conciencia Mashiach, hoy tenemos este portal espiritual. También la conciencia Aleph, que es la conciencia de la unidad. Aquel que se conecta con la Torá, aquel que se conecta con el lado derecho, no piensa en cosas buenas y en cosas malas, no piensa en división, no piensa en discordia, piensa en buscar la unidad. Aunque otra persona no piense igual que yo, mi conciencia me hace a mí hacer la diferencia. Los levitas se apartaron, no juzgaron, no hicieron nada, solamente se quedaron aparte. Y ver a ellos no contaminarse fue lo que el cielo tomó en cuenta para utilizarlo. Hoy no te contamines, hoy no hagas lo que no corresponda. Si otros lo están haciendo, déjalos porque el cielo tiene su trabajo con ellos. Y Dios te puede utilizarte a ti para levantar y rescatar sus almas. Conviértete en un levita, en alguien que no se contamina, en alguien que está dispuesto para ser usado por el cielo. Bueno, esto es la porción de la Torá que quería compartir con ustedes. Se viene un tiempo especial, un tiempo de exaltación, un tiempo maravilloso también de elevación de conciencia. Hoy estamos viviendo una etapa, una época donde el nivel de conciencia se está despertando en muchas personas. Y esto también tiene la capacidad de avanzar y de multiplicarse. Este nivel de frecuencia también va avanzando. Y si nosotros estamos en este nivel de frecuencia espiritual, otras personas van a recibir esa vibración, van a ser despertados, van a ser cambiados. Pero nosotros, los que tenemos ya este nivel de conciencia y hemos alcanzado niveles de sabiduría, tenemos que comportarnos a la altura. No permitir nosotros mismos contaminarnos con los consejos de los malvados, en los caminos de los pecadores. Y eso nos va a llevar a que todo lo que hagamos y emprendamos tengamos prosperidad. Así que, Shalom, me despido, dejo un tiempo de comentarios, que el Eterno les bendiga y nos vemos hasta el próximo Shabbat.